Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Emisión de Segunda Convocatoria del programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Capítulo 116 en la tercera temporada de nuestro programa Segunda Convocatoria. Hoy, como siempre en vivo, de 19 a 20, aquí en FM Radio Amadeus 91.1, 23 de agosto del año 2023. Muy bien. Comenzamos entonces con nuestro derrotero semanal por la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el derecho inmobiliario, y ya paso a saludar a los compañeros presentes aquí en el estudio principal de la radio. A mi derecha el doctor Gustavo Griffi. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo grande a vos y a los oyentes. Muy bien. Al doctor Millones, ¿no? No, doctor Millones. Hugo, ¿cómo andás, doctor Hugo Bien, Millones? Muy bien, un cordial saludo a la audiencia. Listo ya para comenzar el programa. No quería espolear, quería Está muy que bien, la está gente muy se bien. enterara que Te entendí, estaba pero por después las en- dudas. Al que no sé si lo vamos a saludar es a Carlitos, digo a Ricardo Piñero en los controles. Todo bien, entonces, estamos ya listos, si te parece, Gustavo, para darle a la audiencia la información correspondiente a los medios de contacto con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en el orden que a vos se te ocurra. Bueno, como lo suelo hacer habitualmente. Claro, por primero eso. Vamos con los medios de contacto del foro. Vamos con la página web www.forodeabogadosph.com.ar. Vamos con nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com, Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram, @Foro de Abogados PH. Y vamos con las líneas directas, por cualquier consulta que quisieran efectuar acá al programa, 4300-0114 y el 50 31 98 01. Muy bien. Nos escuchan por www.radioamadeus.com.ar también, además del dial 91.1. Si quieren escucharnos en diferido lo pueden hacer a través de la misma página web, repito, www.radioamadeus.com.ar, que es la web de la radio. A partir de las 20, pasaditas las 20, Ricardo seguramente colgará en la solapa del programa de Segunda Convocatoria el programa de hoy para que ustedes lo puedan revivir, eventualmente escucharlo por primera vez o ver, o escuchar mejor dicho, algo que se hayan perdido. También pueden escucharnos y vernos en diferido, seguramente a partir de mañana pasado, cuando el doctor Sebastián Areiti así lo determine, otro de los compañeros del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, y cuelgue en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal el programa del día de hoy, así como hay muchos anteriores ya en nuestro canal de YouTube. En nuestra solapa, en la página de la radio, de la página web de la radio, hay alrededor de 50 programas, es decir, un año hacia atrás, no están todos, ¿eh? Recuerden que hoy estamos en el programa 116, tercera temporada, ya casi en los albores de un año más, para festejar, aviso, Hugo, para que vayas trayendo los implementos, de el octavo año desde la creación del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Teníamos pendiente el número de WhatsApp, Ahí está. así que 11 23 95 1992. También nos escuchan por la aplicación de la radio, en cualquiera de los sistemas, la bajan de la tienda de los celulares, se denomina Amadeus, se escucha con alta fidelidad. Otro saludo especial al doctor Héctor Hugo Bregman,
que se está recuperando de una pequeña convaleciente. Nana. Sí, convaleciente de una pequeña operación. Hoy puede ser que después de las 23 y pico, esté peor. Pero ¿Usted piensa que le van a tener que dar más puntos adicionales después de...? Va a perder puntos, me parece, pero no importa, lo vamos a saludar igual. Antes de ir a lo nuestro, como hacemos todas las semanas, si te parece, Gustavo, si te parece, Hugo, vamos con dos noticias. Una no tan novedosa, porque ya tiene algunos días, y otra bien fresquita del día de hoy. Bien fresquita, sí. Bueno, señor. vamos con la... ¿Qué les parece? Vamos con la más antigua, Sí. que corresponde a los aumentos, digo en el ámbito de nuestro métier, Sí. ¿no es cierto? Los aumentos determinados por la convención, mejor dicho, por la paritaria, por el acuerdo paritario celebrado a fines del mes de julio del corriente y que fue homologado por la resolución 1522/2023 de la Secretaría de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. ¿Qué dice este acuerdo salarial y el acto administrativo homologatorio? Que los encargados y trabajadores y trabajadoras de edificios en general van a recibir un incremento salarial no acumulativo de la siguiente forma: 11% de aumento a calcular sobre el salario básico para la cuarta categoría establecida, en el artículo 6 del convenio colectivo 589/10, aplicándose en forma proporcional a las restantes categorías establecidas en el referido artículo con la remuneración del mes de septiembre del año 2023. Es decir, tomamos la remuneración de agosto del corriente año, es decir, la que corresponde al mes en curso, y en septiembre le aplicamos el 11%. Lo mismo va a pasar exactamente igual en octubre del año 2023, 11%, estaba la del debate, la discusión de si era acumulativo o no. Que creo que aclara específicamente que no es acumulativo. Dijimos que no es acumulativo, Sí. es decir, que se va a tomar el 11 sobre la remuneración del mes de agosto también para octubre. Noviembre lo mismo, 11%, y finalmente en enero de 2024 también otro 11% a calcular del mismo modo. Es decir, yo entiendo que entonces el cálculo habría que hacer respectivamente 11, 22, 33 y 44. Bueno, muy bien, ahí está bien en la suma, Sí. Se nota que en matemática de la Afilado, primaria la pasaste bien. afilado. Algo más además. Un incremento acordado por cada mes de los que nombramos, septiembre, octubre, noviembre y enero. Diciembre no, porque hay un bono ya, entonces dijeron... No, aparte está también el aguinaldo. El medio aguinaldo. Sí. Bien. Este bono remunerativo es de 20.000 pesos por cada uno de los meses. Hiciste un cálculo vos, Gustavo, y pensás que al final del recorrido, en enero del año que viene, el aumento final será de alrededor del 100%. Aproximadamente. Los Sí. propietarios agradecidos. Los que están más agradecidos son los trabajadores y las trabajadoras. Paul, no sé si agradecido, por lo menos va a compensar los graves problemas de ingresos que tenemos en a la ver, República Argentina. está Hay muchos bien. consorcios con A problemas. ver, está bien porque, digamos, todos aquellos que trabajan bajo relación Está de bien. dependencia están observando el alto nivel de depreciación, ante todo, bueno, lo que ya sabemos y no hace falta que aclaremos, ¿no? Por supuesto. Pero también la realidad es que no tenemos que desconocer que hay un 45% de trabajo en negro, que es gente que no tiene paritarias y no tiene ingresos, y que hay otros sectores puede que tener son... ingresos aunque no tenga paritaria. No tiene ingresos regulados. No tiene o ingresos o negociados. establecidos por paritarias o Correcto. convenios Ni colectivos, todos me los refiero a eso. propietarios de los consorcios tienen la Y posibilidad. perdón, y después tenemos, digamos, monotributistas, tenemos profesionales como el caso nuestro, Claro. cuyo UMA ya lleva más de 60 días sin haber sido reajustado. Teléfono para el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, es por decir, ejemplo, para la Corte Suprema, en verdad, ¿no? Por ejemplo, y tenemos, por ejemplo, los jubilados que tienen también un nivel de ingresos que no es acorde a este tipo de arreglo paritario, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es un poco la problemática que nos podemos enfrentar, pero a ver, esto no quiere decir que tengamos que atacar o cuestionar a los encargados o al personal de edificio, porque como todo aquel que se encuentra bajo relación de dependencia, de alguna manera tiene que estar defendido sus ingresos, ¿no? Muy bien. La noticia, la novedad de hoy,
¿cuál es? Esto sí es calentito, digamos, recién salidito de la Cámara de Diputados. Sí, Salió esto es la tarde. como una tostada. La media tostada. Recién salida, que bueno, sí, está. Obviamente sabíamos que el día de la fecha se iba a tratar los distintos proyectos vinculados a la ley actual de alquileres y contamos con media sanción en lo que se refiere a modificaciones parciales vinculadas a la ley vigente, ¿no? Fundamentalmente aquellas cosas que algunos sectores más cuestionaban era el término de duración del contrato de locación para vivienda, que estaba establecido en 3 años y se habla de volver a que sean 2. Otro tema era el grado de actualización de los alquileres, que era anual, y se está hablando de que pueda ser hasta cuatrimestral. Y después tendríamos un menú de índices con el cual digamos, se podrían acordar entre locatario y propietario por cuál tipo de índice estarían optando. Esas creo que son las 3 Esos índices, modificaciones porque más vuela el importantes. índice de contratos de locación, el ICL, de acuerdo a este proyecto Exactamente, aprobado hoy así con es. media sanción por la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son esos índices que se van a aplicar a partir de, si es que logra la oposición hacer aprobar esto definitivamente como ley modificatoria en el Senado de la Nación? ¿Cuáles son esos No es el índices? IPC, seguro. ¿Mm? Hay varios. A ver, son 3, ¿no? 3 o Sí, 4. sí, es bueno, como dijo Hugo, el índice de precios al consumidor, el de precios mayoristas, el IPM, y el índice de salarios del INDEC, IS, o una combinación de Una dichos combinación. O toman algunos las partes de común acuerdo o pueden también tomar una combinación de índices. Exactamente. Eso va a quedar librado a la pactación que hagan Así es. las partes del contrato de locación de vivienda. Habrá que ver, bueno, qué pasa cuando vaya al Senado, si efectivamente se aprueba o no. Veremos y después lo sabremos. 19:15, la temperatura 13 grados 9, hoy no está tan primaveral, hay un poquito más de fresco, ¿no? Sí, ¿No? señor. qué buena vista tiene, doctor, lo felicito. Sí, me ¿eh? costó un poquito. Ahora sí, vamos a lo nuestro. El tema central en segunda convocatoria. Hablando de dinerillos, hablando de ingresos y otras cosas, vamos hoy a tratar un tema que hace al bolsillo, especialmente de los mandatarios de los consorcios y los conjuntos inmobiliarios. Un tema que de por sí, hablando de dinero, es siempre álgido. Tiene que ver con los honorarios de los y las administradoras de consorcios y de conjuntos inmobiliarios. Y la primera pregunta que les hago a ustedes, y que hacemos en general, es ¿cómo se estiman estas remuneraciones? Bueno, las remuneraciones generalmente un poco tienen que ver de alguna manera con la categoría del edificio, ¿no? Así Ajá. como los encargados tienen a través de su convenio colectivo establecer distintos tipos de categoría del edificio, también de alguna manera se evalúa la categoría del edificio, se evalúa la cantidad de unidades funcionales, los adicionales que pueda tener ese edificio, como ser el tema de cocheras, locales o alquileres predeterminados, y sobre esa base se supone que el administrador le presenta una propuesta al consorcio de propietarios para ver, en el caso de que eventualmente se pueda considerar o evaluar su designación, concordar con el honorario propuesto. Esto siempre y cuando hablemos de mandatarios con carácter oneroso. Correcto. El así principio, la presunción legal es que Así quien es. ejerce como mandatario Así es. Siempre recibe oneroso. una retribución, un emolumento. Sí, ¿no? ahí Un después honorario. vamos a analizar un par de fallos interesantes vinculados a ese tema. Bien. Hugo, ¿de La- dónde surge legalmente esto? Esto surge realmente de la relación que tiene el administrador o todo administrador con los consorcios, que es una relación de contrato de mandato. Ajá. El mandato es, digamos, en el que una parte se obliga a ejecutar determinados actos en interés de la otra. Ajá. En este caso, el administrador, en función de las obligaciones estipuladas a través del código, tiene que cumplir con determinadas características. Y eso se presume oneroso, perdón. Claro, sí, sí. Se puede también, no es el caso en general con los administradores, pero puede ser aceptado el mandato en forma expresa o tácita. Sí. Si de alguna manera el mandatario ejecuta actos que de alguna forma no son observados por el mandante, ya se presume que hay una aceptación tácita. Pero eso se da más de lo que quizás vos creas, Ah, mira. Hugo, porque
podemos tener un administrador con mandato vencido, Ajá. ¿sí? Y que de alguna manera continúe ejerciendo el acto, que no sea cuestionado y que todo siga como si no pasara nada, hasta que eventualmente después sí se plantee y se evalúe formalmente su continuidad. El artículo 1322 del Código Civil y Comercial de la Nación establece la onerosidad del mandato, del contrato de mandato. El mandato se presume oneroso, como dijimos. A falta de acuerdo, dice la norma, sobre la retribución, la remuneración es la que establezcan las disposiciones legales o reglamentarias aplicables, o el uso, a falta de ambos, debe ser determinada por el juez. En la propiedad horizontal, en los conjuntos inmobiliarios, ¿hay una disposición legal que establece, o reglamentaria, que establezca esto? Es decir, ¿cuál es el emolumento que recibe el administrador? Primeramente, es decir, estas regulaciones se establecen por medio de la asamblea, o sea, se aprueba con la celebración de la asamblea, y en otro caso puede ser también, a falta de esta, lo que determina el reglamento. Eso te iba a decir, porque ahora no se usa mucho, pero en una época, si ven Sí. los reglamentos más antiguos, los reglamentos de copropiedad y administración, vamos a encontrar El 75% de los reglamentos. que se establecía el monto de Determinado los por la honorarios del Cámara de la- primer administrador. Exactamente, determinada por la Cámara de la Propiedad Horizontal. Sí, eso cuando decían que lo determinará la Cámara, pero muchas veces se decía además cuál era el monto concretamente. Sí, es correcto. Lo vas a encontrar hasta en moneda nacional, Sí, ¿no? sí, porque sí, son exactamente. viejos reglamentos, y hasta también la Exactamente. forma de actualización, que no era como ahora tan cortos plazos, sino era anuales por lo general, era como se establecía. Pero fuera de lo que establece el reglamento y lo que establece el artículo 1322 en cuanto a la presunción de onerosidad del mandato, no hay una regulación Bueno, legal. tenemos la 941. ¿Qué dice? ¿no? Bueno, la 941, que estamos hablando dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dice, creo que es el artículo 9... 14. 14, ok. El 14, hay un inciso R que dice, al momento... No, ese es el artículo 9, está ¿Vio? muy bien. Está Entonces muy era el bien. artículo 9. ¿Por qué no empieza por el 14? Porque no se entiende el Pero 9R. déjeme empezar por el 9R, vayamos en orden. Y aparte, esto está... Está bien, vamos por el calza orden de dice, prelación al de los momento artículos. de su designación, Correcto. el administrador debe informar al consorcio en forma cierta Sí. y veraz, haciendo constar en acta detalladamente todos aquellos servicios y trámites que realice por cuenta propia y formen parte de sus honorarios. Muy bien. Así como también aquellos cuya realización sea encargada a otros prestadores y o gestorías y que excedan las remuneraciones pactadas por su actividad. Esto fue incorporado en el año 2018 con la Así reforma es. de la ley 5.983. ¿Y el 14? El 14, específicamente de los honorarios. Los honorarios del administrador son acordados entre el administrador y la asamblea de propietarios. Tenía razón Hugo. Sin ninguna otra entidad o cámara que los regule, y solo pueden ser modificados con la aprobación de la asamblea ordinaria o, en su caso, la extraordinaria convocada al efecto. Estas decisiones deben figurar indefectiblemente en el acta respectiva. Muy bien. Esto fue incorporado por la ley 5983 del Perfecto. 18 de julio del 2010. Perfecto. ¿Por qué aclarará el artículo 14 que en verdad esta reforma, la primitiva, fue por la ley 54 era? 3254. No, no. 3254, perdón, por la Ahí ley está, 3254. esa, 3254, ¿Por qué sí. se habrá dicho esto de sin ninguna otra entidad o cámara que los regule y solo puedan ser modificados por la aprobación de la Asamblea? Y porque digamos que antes de la entrada en vigencia de la 941 era muy usual que los administradores se manejaran con los aranceles sugeridos por las cámaras de administradores. Entonces se tomaba eso como base y era lo que, digamos, se le planteaba al consorcio, y también muchas veces se establecía como método automático de regulación de los honorarios. Y les pregunto, si el administrador dice en su propuesta, para que sea tratado en la asamblea en que se lo va hipotéticamente a nombrar, que sus honorarios se basan en, por ejemplo, lo que determina alguna de las cámaras o asociaciones de administradores, y que se actualizan de la misma manera que esas cámaras o asociaciones lo determinen, ¿es válido? Si la asamblea se lo acepta, yo Sí. creo que sí. ¿Sí?
¿Ustedes piensan que sí? Creo que sí. Y si otra pregunta, y si estamos en un examen. Pero falta que conteste usted, doctor. Yo creo que es bastante discutible, pero bueno, podría, la voluntad, ahí sí hay una suerte de espacio o ámbito de autonomía de la libertad de la Asamblea para determinar esto en acuerdo con el administrador. Lo veo muy libertario, ¿eh? Autopercibido libertario. Pero se me fue lo que les iba a preguntar. Bueno, lamentablemente. Fue un shock tan fuerte la palabra que le empleé que quedó. Fue muy fuerte. Bueno, pero los libertarios vienen de los anarquistas libertarios, ¿eh? No era lo mismo que ahora, ¿eh? Se dicen libertarios. Hay que ir a la historia, pero no importa. Lo cierto es, si el administrador determina, ahora sí viene la pregunta, que ahora es muy usual esto, que sus honorarios son X, los propuestos, y que ellos se van a ajustar por algún índice, combinado inclusive, como los que determina ahora el proyecto, la reforma, la modificación con media sanción de la ley de alquileres, para periodos de cada 3 o 4 meses o 6 meses. ¿Qué les parece? ¿Pero eso es aceptado por asamblea? Se lo propone a la asamblea y la asamblea dice, che, ¿esto es legal o no es legal? ¿Qué hacemos acá? No, él lo puede proponer. Ajá. Él lo puede proponer. Sí, está bien. Puede proponer cobrar 3 millones de dólares. Yo entiendo que mes, si la asamblea lo acepta también. ¿Sí? Me parece que ¿Sí? Anticipar el honorario sin necesidad de no reunir es de vuelta. anticipar el honorario, es establecer un esquema. Bien, sin necesidad es decir, yo de una podría, por aprobación ejemplo, posterior. si yo fuera un administrador, podría decir, vamos a suponer que mis honorarios se van a actualizar en el panorama actual, por el índice del convenio colectivo del personal de edificios. Claro. Si la asamblea me lo acepta, Claro. obviamente que la asamblea tiene su facultad de revocarlo en cualquier momento, ¿no? ¿Revocar esto lo puede la asamblea? Por supuesto. ¿Ah, sí? Ajá. Sí, claro que sí. ¿Y qué pasa? ¿El administrador renuncia? Bueno, ahí el administrador tendrá que evaluar si quiere o no seguir administrando en esas condiciones, pero la bien. que fija el honorario es la asamblea. Esto que hablaba el punto R del artículo 9, de la modificación del artículo 9 en cuanto a los adicionales, llamémoslos Sí, adicionales. esto es para evitar A ver. avivaditas. Para que te diga el honorario de 2 pesos, pero vengo después Claro, con toda la carga y exactamente. el honorario de 20. Claro. El honorario de 2 pesos, pero son 10 por liquidación de sueldo, Claro. 10 por el pago de aportes. Trámites personales que hay que hacer. Ustedes vieron que en los últimos años, décadas quizás, los administradores cada vez tienen más trabajo, es cierto, Sí. mayores regulaciones, Sí, cumplimientos, sí. tanto personales como Sí. mandatarios. Sí. Pero cada vez hacen menos cosas de las que antes hacían los administradores. Quiero decir, ya no liquidan expensas. Dan la información para que haya un liquidador de expensas que les provea el cálculo y les da todo, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, para mí es un círculo vicioso. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Para mí no debería ser el mecanismo de honorarios del administrador. Claro. Esa es mi postura personal. No debería ser. No, para mí tendrían que estar colegiados Bueno, y tendrían bueno, que está. tener un arancel mínimo Sí. como tienen todas Un las UMA. profesiones. Por ejemplo, Un UMA, claro. como tienen todas las profesiones. Bueno, podríamos pensar antes en tener una carrera universitaria, ¿no? Digo, por pero supuesto, se me ocurre, no sé. todo pero- eso va unido de la mano. Bueno. Es decir, Eso perdón, califica, carrera todo eso universitaria y tribunal de ética, Ah, al claro. margen de Control- lo que con- tenga el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Control disciplinario, control de la supuesto. matrícula, Es decir, regulación. profesionalizar Muy la bien. profesión, valga la redundancia. Cuando- Perdón, digamos carrera de 4 o 5 años estamos hablando. Sí, ¿no? claro, porque No cuando, un yo curso escucho de un año, todo, 6 cuando yo meses. escucho todo esto, siempre se olvidan de las carreras, de la formación, ¿no? Para mí va Como, unido de la mano. como se profesionalizó la actividad del martillero y del corredor. Sí, pasaría lo mismo con los administradores. Claro. Bueno, muy bien. La liquidación, bueno, dijimos que los administradores ahora tercerizan, se dice comúnmente, la liquidación o procesamiento de las expensas mensuales por lo general, de los recibos de expensas, los recibos de sueldo, los cálculos también de los salarios. Cuando hoy hablábamos de los aumentos, seguramente el administrador no hace el cálculo, él se lo pasa. Y los errores se pagan muy caros. Ah. Entonces me parece que hay todo un sistema, en teoría, que trata de evitar que pueda haber errores de ese tipo. Y todo eso, por la ley, acá en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, tiene que informarlo con su presentación Tiene que y su propuesta. informarlo y tiene que ser aceptado por los propietarios a través de asambleas. Si no, el administrador tiene que hacerse cargo de ese gasto. Y ahí detallar y discriminar su honorario, su peculio personal, más todos los agregados o adicionales. Así es. Y si el administrador, el proveedor de estos servicios, al otro mes le aumenta o le propone el aumento de sus honorarios, ¿qué pasa? ¿Qué hace el administrador?
Y el administrador yo creo que en principio supuestamente debería plantearlo en asamblea. O sea, todos los meses tiene que llamar a una asamblea para que le aprueben el No sé si todos los meses le van a de implementar. liquidaciones, Y en el épocas liquidador como- de en sueldos. épocas como esta es pero, complicado. A ver, pero el administrador podría decir: yo hago mis liquidaciones de expensas en la empresa, no sé, sistemas liquidatorios. Sí. Entonces, ese costo que hoy es tanto, en la medida que se incremente, será trasladado al consorcio. Entonces sería bueno dejarlo planteado en la Exactamente. asamblea, Claro, después de que quede exactamente. aprobado eso, ¿no? Exactamente. Porque si no podría generar algún Exactamente. tipo de conflicto. Las declaraciones juradas que hace por el consorcio también serían adicionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, No como adicionales. adicionales a sus honorarios, a su No, emolumento. para Las nada. declaraciones juradas que hace. Sí, no. Ante la fe, no. No, eso tiene que estar dentro de sus tareas. Y tiene que, si no, estar especificado también. Tiene que estar especificado. Sí, Como sí, bueno, por eso decía como un correcto. Lo que no adicional al incluye- emolumento. sí, Lo correcto. que no incluye extra Sí. tiene que estar especificado. Y las declaraciones juradas personales, ya sea tributarias ante el registro público de administradores, Todo tiene que por estar- sus empleados, Todo tiene que... A ver, si no ¿las está... tiene que cobrarse el consorcio o no? No. Yo entiendo que no las tiene que cobrar el consorcio. Ahora, si pretende cobrárselas al consorcio, Le aumenta el honorario. tienen que también ser aprobadas por asamblea. Todo por asamblea, claro. Todo por asamblea. Muy Es bien. más, cuando lo van a nombrar, se va segura o se hace una nueva asamblea, siempre se pone en el orden del día honorario del administrador. Se discute, una vez que está nombrado, se pasa A ver, resolución. también digamos que así como cuando hablamos recién hace poco del tema de las paritarias, es muy complejo para los administradores. Bueno, como dijo Jorge recién, lo puso con otro ejemplo, pero en épocas como estas también parecería que el administrador tendría que estar obligado todos los meses a plantear la actualización de sus honorarios. Por eso lo bueno sería tratar de buscar la manera de un mecanismo que pueda automático, ser, que pueda ser más simple, más más corto. simplificado, por lo menos hasta la renovación del mandato. Después, cuando llega la renovación del mandato, se evalúa el mecanismo. ¿Es razonable que el administrador intente o proponga cobrar honorarios por asistir a las asambleas del consorcio que administra, No, por para supuesto, o de representarlo No, en una está- mediación no, o en está un dentro- juicio? está una obligación tácita Está dentro de del sus mandato. obligaciones. Está dentro de sus obligaciones. O sea que por lo tanto por eso no debería cobrar. No, para nada. ¿Y por qué las asociaciones o cámaras empresariales proponen esto? Vieron que hay una tabulación. Sí, es cierto. Y muchos administradores lo dicen. Porque lo considerarán una labor extraordinaria. Asistir a una asamblea, representar en un juicio, en una mediación al consorcio. Yo igual la verdad no conozco ningún administrador que haya pretendido cobrar una asamblea. ¿No? ¿Vos no conoces a ninguno? Asistir a Yo juicios conozco un sí, montón. ir a No. audiencias, ir a mediaciones Aplican sí. después en el Pero ir a asamblea me parece una o locura. cuando las asambleas exceden de una determinada cantidad de horas o de tiempo. A ver, vamos por partes. Supuestamente los horarios tienen que estar establecidos en la citación del orden del día y no deberían poder pasarse conforme a lo que establece la normativa. Sí. Con lo cual yo no debería, supuestamente, es decir, ni siquiera debería sesionarla, no solo no cobrarla. Ujú. Tendría que atenerme, vamos a suponer, si son 2 horas y media, atenerme a las 2 horas y media. Ujú. Yo creo que como representante legal del consorcio, para el caso de un proceso judicial, como representante tiene que atenerse a someterse a la jurisdicción cada vez que se lo piden. Ajá. Bien. La ley, hay varios registros de administradores de consorcios ya creados legalmente, por ley, quiero decir, de fuente legal, en el país, ¿no? En varias jurisdicciones. El más notorio es el de la provincia, junto con el de la Ciudad de Buenos Aires, el de la provincia La de prima Buenos hermana, Aires. La ley prima hermana o el registro primo hermano. Sí. La 14.701 de la provincia de Buenos Aires habla de los honorarios, pero no es tan... Claro, es un poco más antigua, ¿no es cierto? No fue reformada desde el año 2015. Habla de los honorarios, pero simplemente dice que los honorarios del administrador serán establecidos por la asamblea de propietarios y solo podrán ser modificados con la aprobación de la asamblea ordinaria o en su caso de la extraordinaria convocada al efecto y por la mayoría dispuesta en el reglamento de copropiedad horizontal. Y a falta de disposición se requerirá mayoría absoluta, y esto es diferente, a falta de disposición se requerirá mayoría absoluta de presentes. En todos los casos, la fijación del monto de los honorarios del administrador constituirá un punto especial en el orden del día y deberá ser considerada parte del presupuesto de expensas. Me parece bien. Bueno, bien. Estamos hablando, por lo visto, de administradores onerosos, porque estamos hablando Así de es. retribuciones, de emolumentos. Ahora, ¿puede haber administradores no onerosos Sí, o por de los supuesto, llamados los administradores voluntarios? voluntarios. Por claro. ejemplo, el artículo
3 de la ley 941, acá en la ciudad de Buenos Aires, por la reforma del artículo 2 de la ley 3254, estableció que se denominan administradores o administradoras voluntarios o voluntarias a todos o todas aquellos o aquellas propietarios o propietarias que residan en unidades funcionales de edificios y cumplan la función de administrador. Pero justo me cortaron cuando estaba terminando. Y cumplan la función de administrador sin percibir retribución alguna. La única condición que no puede zafar, digamos, es que tiene que estar inscrito igual en el reglamento. O sea que hay administradores que no cobran. Y tiene que ser propietario, ¿no? En la segunda parte del programa, si les parece, vamos a hablar de los administradores aparentemente voluntarios o voluntarios, pero que después quieren cobrar. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Apaga uno por uno sus latidos, pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós. Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Exhibe mi cariño ante la gente, pero no me quites la alegría de tenerte. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós. Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Apaga uno por uno sus latidos, pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decir Bueno, estábamos escuchando un tema muy conocido en homenaje a este músico de gran trayectoria y gran importancia, como fue Bernardo Mitnick, más conocido por su nombre artístico como Chico Novarro, que bueno, lamentablemente nos partió de este mundo el último viernes 18, pero que fue
prolífico en cuanto a su producción musical, dado que estuvo desde el año 55 hasta el presente con plena actividad, ¿no es cierto? Fundamentalmente también intervino en algunas películas, pero su obra principal tiene que ver con lo que era la parte de bolero, pop latino, baladas, autor de tangos también, jazz, rock and roll y cumbia. Podemos destacar un comienzo de su actividad a principios de los 60, con un programa musical llamado El Club del Clan, y lo que escuchábamos ahora era justamente duetos que solía realizar con artistas de la talla, como en su momento estuvo actuando con Silvana Di Lorenzo y posteriormente con Andrea Tenuta. Con Andrea Tenuta. Muy clásico, hacía los espectáculos en el Teatro Ateneo, ahí de la calle Paraguay, ¿no? Dos cosas. Una, ¿sabés dónde nació? No. Chico Novarro era ucraniano. Nació en Ucrania. ¿Saben de qué equipo de fútbol es Chico Novarro? Racing. Por supuesto. Y con ese no podía ser menos. La opinión en segunda convocatoria. Las barbaridades que hay que escuchar en este estudio, por Dios, por Dios. Bueno, lo quiero saludar a Claudio Lecan, que es el gerente de la radio, porque siempre están atentos con nosotros. Publicita, promociona él y la radio, nuestro programa, como todos los de la programación de FM Amadeus, a través del Facebook y el Instagram de la radio. Así que, Claudio, un abrazo grande. Estábamos hablando de los honorarios de los y las administradores de consorcios y de conjuntos inmobiliarios. Antes de ir a los administradores voluntarios, me queda una pregunta pendiente, porque yo acá vengo a aprender, y como vengo a aprender, quiero abarcar todo el espectro, el abanico de posibilidades. ¿Qué pasa con los profesionales? Ingenieros, arquitectos, contadores y abogados especialmente, que asisten a los administradores en su tarea para uno o para varios de los consorcios que administran. Esos honorarios, ¿quién los tiene que pagar? ¿El consorcio, los administradores o las administradoras? Depende en qué consista la asistencia. Claro. Por ejemplo, se plantea una cuestión legal, de las muchas que nosotros habitualmente hacemos aquí en nuestra sección de mini maratón de preguntas, de respuestas a las preguntas, y el administrador no tiene una respuesta porque, o por ahí tiene una cierta noción de la cuestión, pero no es un entendido, no es un profesional del derecho, y por lo tanto entiende o cree necesario consultar a un profesional. ¿Quién paga la consulta? El consorcio. A ver, depende. No, voy a explicar por qué. Sí, claro. Por supuesto. Fundamentando. A ver, yo voy a dar dos ejemplos, que era lo que esperaba que me diera el doctor, pero fue un poco abstracto en su planteo. Sí. A ver, si el administrador tiene un reclamo derivado de filtraciones y no sabe si el consorcio tiene que responder o no, o si tiene que responder el segundo, es otro planteo o cómo tiene teóricamente que plantearse frente a ese requerimiento, que puede ser una carta de documento, etcétera, etcétera, ahí creo que no hay duda que el honorario lo tiene que pagar el consorcio. Ahora, si el administrador recibe una carta de documento de un propietario, ahí está, que plantea, digamos, su incompetencia o su negligencia o su falta de cumplimiento o inobservancia de alguna de las normas, ahí me parece que no cabría duda que ese honorario lo tiene que pagar el administrador, no el consorcio. ¿Usted lo ve eso a menudo en las liquidaciones? ¿O no? ¿O lo consultan por ese tema los administradores? A ver, yo con la relación que tengo con los administradores, en ese tipo de cartas no se las cobro. Bueno. Así que no le puedo decir. Trabajo no se presume gratuito y eso además está sancionado por la ley de ejercicio profesional porque es competencia desleal. Pero bueno, al margen. Son clientes habituales. Doctor Gil Lavedra ya está escuchando. Son clientes habituales. Ha pasado las actuaciones al Tribunal de Disciplina. Y es una forma, digamos, de tener una atención hacia ellos con relación al con trabajo. Razón tenemos menos trabajo, ¿te das cuenta? Claro. Porque hubo. Sí. Bueno, a ver. El administrador va a presentar, voy como a lo decir debe hacer. Algo Diga. A nuestra profesión, que también me tocó 1 o 2 veces cuando se realizaba una asamblea por problemas de medianería con un edificio lindero que se estaba construyendo. Sí, claro. Como ese tema muchas veces también puede superar en lo técnico a un letrado, a un abogado,
generalmente, con la anuencia de la Asamblea que lo autoriza, se tomaba la presencia de algún integrante. No sé si con 3 dedos me sobra contar los estudios grandes especialistas en medianería. Son muy pocos. Sí, son pocos. Hay 2 o 3 muy grandes. Estudios de arquitectura e ingeniería. O de ingeniería legal. O de ingeniería legal o de arquitectura legal. Entonces sí. se llama uno en especial y obviamente ese tipo de costo por la asistencia a la Asamblea se cobra. Bien. El administrador tiene obligatoriamente, porque los reglamentos así lo determinan, inclusive también la ley fondal y las leyes locales, que rendir cuentas documentadas anualmente, ¿no? Generalmente lo dice el reglamento que es anual. Es una rendición documentada, no es un balance, tiene algunas formas, pero no es un balance técnicamente. Pero al administrador le gusta que esté respaldada esa presentación por un análisis técnico contable de un contador público nacional o una contadora pública nacional. ¿Quién paga el honorario? El administrador. ¿Lo vio alguna vez Sí, eso? ¿Sí? Lo he visto más de una vez. ¿Sí? ¿Que Sí, paga sí. el administrador? Sí. Si el administrador, él toma la iniciativa de querer ir Te ve mucho a la Netflix, me asamblea. parece. O Yo Amazon. Le digo porque lo he visto. Si el administrador toma la iniciativa de ir con una auditoría contable efectuada que no fue decidida por asamblea ni los propietarios, la debe pagar el administrador. Administrador voluntario, es decir, administrador gratuito. Sí. Propietario, tiene que Sí, ser un propietario, correcto. ¿no? Tiene que acreditar esa condición, designado igualmente por la Asamblea y en la Ciudad de Buenos Aires, como bien dijo el doctor Milione en la primera parte del programa, tiene que estar al menos inscripto en el registro Perdón, público. le voy a hacer una pregunta Dígame, a usted, ya que dígame, estamos. ya que estoy tan preguntón. Vamos a retrotraernos un par de minutos. Minutos. ¿Cuándo tiene que rendir cuentas el administrador? ¿Cuando lo establece el reglamento o cuando llega el año de mandato? En mi opinión, cuando lo establece el reglamento. Es cierto que esto, no, el año de mandato no tiene nada que ver, cuando lo establece el reglamento. Bien. Es cierto que se va a ir prorrogando por esta cuestión de que, bueno, Es decir, si hace él- 3 meses a que ver, asumió. Si el reglamento establece, por ejemplo, que él tiene que rendir cuentas En abril. febrero Sí. y empezó la gestión en enero, tiene que rendir los 45 días de gestión. Es así, lamentablemente es así. Yo entiendo que por razones prácticas o de practicidad se vayan posponiendo esas rendiciones. Pero Se si lo quieren puede cumplir con- dispensar a lo mejor. Lo hacen, a veces eso se autodispensa. Y se equipara, es cierto, mucho, lamentablemente, con el periodo anual de mandato que establecen las leyes, la ley local en este caso, también la de la provincia de Buenos Aires y la de otras muchas donde hay registros. Y leyes que regulan o regulan complementariamente la actividad del administrador. Pero eso no tiene nada que ver. Yo puedo renovar un mandato o no puedo renovar un mandato sin necesidad de que haya una rendición anual documentada. Si coinciden mejor, está claro. Hay un tema práctico, de práctica profesional, que es, ¿qué pasa cuando rinde cuentas, no puso en consideración su renovación o no de mandato porque no coincide se las con la aprueba. fecha? Y claro, no se las aprueban, ¿no es cierto? Entonces te vas a quedar, pero no, bueno, no debería. A ver, ¿qué haría? Y bueno, ahí sí, inmediatamente llamo a una asamblea posterior para tratar esta cuestión del mantenimiento del mandato o no. Igualmente, que no se las aprueben no significa que rechacen elimine su rendición, porque lo que hay que hacer es decirle, mire, estas son las observaciones, vaya y explíquemelo de vuelta. Eso es Si lo me que convence, yo me convence, si no me convence. Eso es lo que yo recomiendo siempre de cualquiera de los dos lados del mostrador. Muy bien. Si no se aprueba la rendición de Está más de un cuentas, lado el solo del decir- mostrador, pero no importa. El decir por qué no se aprueba la rendición de cuentas. Y usted está subido arriba del mostrador. Yo estoy pero- arriba, yo pataleo Pero- arriba del mostrador. Escúcheme, administradores voluntarios. Sí. ¿Usted ha sido administrador voluntario alguna No. vez? No. ¿Usted, tampoco. vos, Hugo? No. Bueno, Sí, he yo sido tampoco. integrante del Consejo de Sí, Propietarios, pero bárbaro, muy administrador bien. voluntario. ¿Cobró como miembro del Consejo No, de Propietarios? ninguna manera. ¿Puede Tampoco. cobrar, doctor Millones? No ¿No? Le digo más, puse... ¿Y si usted tiene gastos? No digo retribución en monumento, tiene gastos. Vos tenés gastos. Sí, hay que reintegrarlos. ¿Sí? Sí, Por eso supuesto. se Si, Un eso- taxi. si esos gastos fueron en El función cafecito del de la esquina. consorcio, si No, fueron en función del consorcio, sí. Sí, claro. Ujú. En Una época- consulta en profesional como miembro del Consejo, nos estamos yendo del tema. Sí, Y eso creo que alguna vez lo también, tratamos. esto, también. pero- No, debería Sí. abonarse. Sin necesidad de aprobación de la Asamblea. Sí, Voy, eso sí. Paso la factura, paso el ticket. Yo cuando integraba el No, consejo... pero hay un previo conocimiento. Estabas todo el día en el bar de la esquina de tu casa No. y le pasaba todos los tickets. Yo cuando integré el consejo
tomé varias medidas que no las facturé al consorcio, para que el doctor se enoje y lo demás, pero ya prescribieron. Le hacía doctor, contrato, carta documento, todo, y no le cobraba el consorcio. Mire, yo me mudé, le comento. Cuando todo yo, para quedar bien con los vecinos, para que lo llamen. Gustavo, te necesitamos. Y el tipo yo va. le voy a contar lo siguiente. Sí. Cuando yo me mudé a mi departamento anterior, Sí. sucedieron dos cosas. Primero, fallece el encargado. Mala suerte. Bien. Para el encargado. Y la segunda, si fallece el encargado, queda la mujer en portería y no se quiere ir de la portería. Y la segunda, a través del pedido de libre deuda que gestionó el escribano interviniente, saltó que había una deuda por ABL que el administrador no había informado en el certificado de deuda y que terminó derivando en una enorme estafa por parte de ese administrador que aparentemente no pagaba nada hace 2 años, incluida la seguridad y incluido un montón de servicios que no se entendían. Llegaste en un momento como no culminante. habían reclamado. Bueno, Justo para proponerte como abogado del consorcio. Bueno, no me propuse abogado del consorcio, pero me encargué de esos 2 temas. ¿Cómo? De manera gratuita. De manera gratuita. Sí. Bueno, sigamos. Hablando de gratuito, administradores voluntarios o gratuitos. Por eso, como diría un amigo mío, yo no soy millonario. Bueno, el problema es que le está quitando el trabajo a otro, pero no importa. No, bueno, lo hice en beneficio de mis y los honorarios a Lo otros. hice en beneficio de mis vecinos. Bueno, eso es cierto, tiene algún asidero eso, por supuesto. Aparte, Perdón, y una anécdota. ¿Vas a seguir contando las anécdotas de su Una vida? anécdota Bueno. cortita. Y a pesar de eso, al año y medio o a los 2 años. Lo declararon persona no grata en el consorcio. No, una señora que era locataria me echó en cara en medio de una asamblea Sí. de haber dejado el auto 5 minutos con el baúl abierto porque me iba de viaje. Qué vergüenza. En la entrada del garaje. Qué vergüenza dejar el auto A con el pesar baúl de que el prendido, marido de ella abierto. me había autorizado. Bueno, Ese día dije. es muy doméstico, ese doctor. día- Esto. Ese día dije, renuncio al consejo. Ese día digo, nunca jamás le hago más. un favor más al consorcio donde Nunca vivo más, o trabajo. exactamente. Bueno, a ver, administradores voluntarios. Trabajo como administrador voluntario, ejerzo porque me designaron como tal, pero un día, por lo que fuera, me voy, me remueven, Me enojo, me y enojo pido honorarios. y pido honorario. ¿Qué pasa? No. A ver, dígame por qué no. Y porque la característica propia del administrador voluntario es ser ad honorem. Mm. Si no están específicamente establecidos por asamblea, que está vinculado al anterior, no debería percibirlo. aparte, siendo un propietario, como se exige, de una unidad funcional, se presume que hay una renuncia tácita a la Acá en los 2 fallos que vamos a analizar. Vamos con eso. Sin querer Antecedente, porque esto lo decimos nosotros, pero bueno, tenemos además del fundamento legal que hemos dado y la opinión, Sí. un respaldo jurisprudencial, ¿no es cierto? Sí, yo creo que en estos 2 casos en especial hay algo que para mí es clave y que nosotros lo solemos utilizar mucho en todas las instancias jurídicas, no solo Sí. en este tema, por lo menos yo, que es la doctrina de los actos propios. Ahí está. Entonces, si yo supuestamente administré durante 8 años o durante 5 años, como son los 2 fallos que vamos a analizar, y nunca hice un reclamo por honorarios, o ese reclamo por honorarios no está debidamente formalizado, comprobado o Sí. acreditado, se supone que dentro del consenso de mis tareas era no percibirlo. La Cámara Nacional Civil de la Capital Federal, Sala A, en octubre del año 2006, en los autos Piña, Puig, Ana María, con consorcio de propietarios Agüero 2190/92 sobre cobro de sumas de dinero, dice, entre otras cosas, que le resultaba muy llamativo que se olvidase este administrador o administradora voluntaria de... Perdón, era abogada. Con lo cual le decían que no se entendía que de alguna manera desconociera lo que podía ser un término de prescripción o las relaciones del mandato. Correcto. Para no haber requerido oportunamente sus Era honorarios. lo Además, había pasado un plazo más que prudencial. Sí, claro. Claro. Por eso 8 dice años. que le dice el tribunal que era raro que se olvidase por 8 años de advertir que había un crédito pendiente, que supuestamente eran sus honorarios que después reclamó una vez que dejó el cargo, que además no figuraban en las liquidaciones, pero que ocultamente incrementaba de manera incesante el pasivo del atribulado consorcio, dice la Cámara, ¿no es cierto? Es raro. Hay una renuncia tácita, está claro. Si yo Lo dice la fijo Cámara. en el acta, Yo, considero que nunca todo- los cobro, no los pongo al cobro. Todo esto hoy sería poco menos que imposible a través de la normativa que estuvimos viendo. Claro. En aquella época estaba todo muy Con en el la aire. vigencia de la 941 y con la vigencia del Código Civil unificado, es decir,
nadie podría manejarse de esta manera y luego pretender un cobro de honorarios. Claramente una abdicación de la pretensión, una abdicación de los honorarios, es decir, lo que hizo la señora abogada, colega en su momento, fue una liberalidad, un acto de liberalidad hacia el consorcio, como el doctor Griffith lo hacía con el anterior consorcio. Pero yo no reclamé honorarios. Bien, esa fue la diferencia. De la fuente, Juan Carlos, con consorcio de propietarios Hipólito Yrigoyen 1650 sobre cobro de sumas de dinero, la misma Cámara, pero la Sala I. ¿Qué dijo el 19 de abril del año 2012? Acá revocó la sentencia. A ver. Porque le habían hecho lugar. Le habían hecho lugar basado en lo que vos mencionaste. Claro. Hubo en algún momento que todo mandato se presume honoroso. Bien, ¿y qué sucedió entonces? ¿Qué dijo la Cámara? En este caso se Que no constaba que la Asamblea del Consorcio como órgano de decisión haya determinado nada acerca de la retribución al momento de designarlo. Esto es muy importante. Lo que me pareció, muy interesante en ambos fallos, especialmente en el primero, son los comentarios de, digamos, de sus señorías sobre el tema de los testigos. A ver. Como diciendo, bueno, en realidad no podemos tomar los testimonios de una manera válida porque consideramos que no son imparciales. Claro, hay un conflicto porque de intereses. De alguna manera al tener vinculación con siendo relación a lo que propietario, tendría que ser el pago de los honorarios. Por un lado y por el otro, por ser vecinos, por ir en amigos, y otro porque iban a terminar pagando de última, ¿no es cierto? Hablaba nuevamente este fallo de la renuncia tácita o liberalidad, en los términos de lo que en ese momento establecía el Código Civil, el velezano, en los artículos 724, 873 y otros, y habló también, como dijo el doctor Gustavo Griffith, de que era o se tornaba improcedente el reclamo, pues iba contra los propios actos del administrador. Y además este fallo del año 2012 cita, entre otros, cita por supuesto doctrina, y entre otros precedentes cita precisamente el de Piña Puig. Claro. Y también sorprendentemente este es Yrigoyen contra Hipólito Yrigoyen 1650 contra el consorcio, cita otro de la Sala D, Rodríguez Alberto José, con consorcio de propietarios Hipólito Yrigoyen 1432 y demás. Es decir, que en la calle Hipólito Yrigoyen, en la avenida, ahí se arman todos los despedidos. Ahí se arman los líos con los administradores voluntarios. ¿No vive cerca el doctor Breckman de ahí? No, el doctor Breckman vive en Flores. Perdón, que digo por sus, ¿no? Usted se refiere a su vocabulario florido. No, digo porque tiene mucha no solamente clientela, sino un seguimiento de fans del sexo femenino. OnlyFans tiene el doctor, van a ir OnlyFans. Todas a Flores en verdadera caravana. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. La verdad que es cierto. Tengo más envidia. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria. Muy bien, 19:56, faltan pocos minutos y viene la sección de la mini maratón de respuestas a las preguntas llegadas a la radio y a los medios de contacto del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Pero antes, como siempre, nuestro fiel oyente Carlos Bonfilio nos dice: muy bueno el programa, no sé quién dijo lo de administradores, las administradoras, desde ya no estuve de acuerdo, como en el todo, justo metió en el tema, todos, todas y todes, pero ¿por qué no aplicó lo mismo a continuación con los arquitectos? Porque tardo todo el programa hablando de arquitectos, arquitectas, contadores, contadoras, abogados, abogadas. No se enojen. Yo creo terminar, por favor. Tenemos reglas que este lenguaje inclusivo, entre comillas, destruye. Exactamente. Yo también coincido. Hermoso esta mesa. Bueno, corrijo. ¿Por qué no aplicó? Nos dice. Un abrazo grande a Carlos, que siempre nos saluda antes y durante el programa. Lo veo al doctor Breckman, que también está escribiendo, así que por lo tanto no empiezo a leer lo que nos va a decir. ¿Vamos con la primera pregunta? ¿Les parece, compañeros? A ver, yo le propongo ir a la segunda, porque me parece que es más afín al tema que estamos tratando. Tiene razón. Hola, abogado del Foro de Propiedad Horizontal. Vivo en un consorcio de Mar del Plata y se plantea este problema. Nuestro administrador, el señor, no le vamos a dar el nombre por razones de privacidad, intimidad. John Doe. Y además porque no lo vayan a correr. John Doe. No lo vayan a correr por la ciudad feliz. Lamentablemente,
falleció hace 2 semanas y ahora al parecer hemos descubierto que la designación en el libro es a una SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, cuyo socio gerente era el citado administrador. En las liquidaciones de expensas en todo este tiempo figuraba un nombre de fantasía sin aclarar que era una sociedad comercial y eran firmadas por el fallecido. Siempre nos comunicamos con él y también venía a la asamblea. Sin embargo, cuando pensábamos autoconvocarnos para designar su reemplazante, aparece una señora, que no sabemos quién es, que dice ser la nueva gerente de la SRL y que ella llevará adelante la administración del edificio hasta que venza el actual mandato. ¿Está bien esto?, nos pregunta Selena de Mar del Plata. Agradezco desde ya no solo la respuesta a este intríngulis, sino además todo lo que hacen para que aprendamos sobre la propiedad horizontal. ¿Qué le parece, doctor Milione? Mi criterio personal es que lo debería decidir la Asamblea, porque independientemente de la razón social y el carácter del que ejerce la administración, lo incurriría dentro de lo que son las características de los actos personalísimos. Ah, ¿sí? ¿Usted cree que esto tiene que ver con los actos personalísimos? No coincido. Bueno. Yo estoy en el medio. No coincido, acá está raro. Dele, a ver, ¿por qué no coincido? No, bueno, a ver, primero habría que ver el acta de designación. Lo dice. Claro, bueno. Si el La acta de designación en el libro es una SRL. No acarre qué libro, pero bueno. El libro de acta. No sé, no sea tan puede ser el libro puntilloso. societario. No sea no tan sé. puntilloso. Bueno, Dele. si la designada es una SRL, Sí. la administradora es la SRL y quien la representa es el socio gerente. Sí. Y Ajá. esto, digamos, quien ostente ese carácter, lo único que tiene que hacer es acreditarlo. Ujú. Y con el hecho de acreditarlo debería seguir la El tramitación. error ahí a lo mejor coincidió en que en principio no sabían que el nombre de él era... ¿Hubo un error in persona en el momento de la designación? ¿Mm? Si está supuestamente establecido en el acta que es la SRL y que era el socio Ahí gerente, no. Mira, me parece que tiene mucho para pelear la señora que es la actual gerenta de la nueva SRL, pero bueno, lo cierto es que la voluntad de los propietarios era designarlo en su momento y tratarlo y tenerlo como administrador al lamentablemente fallecido. Nos tenemos que ir, 19:59. Abrazo grande, como siempre un gusto estar contigo, Gustavo Griffi, nos vemos la próxima. Igualmente, un saludo muy cordial a los oyentes. De mi parte lo mismo para la audiencia, que tengan todos una excelente semana. Muy bien. Abrazo grande también a Ricardo Piñero en los controles, Manos Mágicas, que como siempre hace Otro posible que abrazo. estemos en el aire. Saludos a los compañeros ausentes, a los doctores Sebastián Areitio y Héctor Hugo Bregman. Nos vemos como siempre aquí en la programación de Amadeus 91.1 la semana que viene, de 19 a 20, en vivo, después de la escena virtual y antes de Economía y Cultura. Muy buena semana, hasta entonces. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.